Estimados alumnos, buenas noches. Bueno, es de noche cuando yo eh, procedo a grabar esta clase para ustedes. Quizás para ustedes sea la mañana, la tarde, así que feliz mañana, feliz tarde o feliz noche para quienes los estén escuchando de noche. Hoy presentaré para ustedes la unidad, seguimos con la unidad número 1, ¿verdad? De la cátedra de Conta 3. Seguimos trabajando los reconocimientos, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación, revelación de obligaciones a largo plazo y deuda convertible en acciones, y específicamente hoy hablaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con la identificación, medición, registro y presentación de instrumentos financieros híbridos, todo lo que es la parte teórica, pasivo y patrimonio, es decir, cuando, ¿verdad? Una parte de esos instrumentos financieros comprados o vendidos tienen que ser registrados como pasivos y otros como patrimonio, así como los juicios profesionales esenciales relacionados con los bonos convertibles, o sea, operaciones con bonos que pueden convertirse. Sin duda, siempre que estemos en esta unidad, vamos a tener que discutir y reforzar el tema de instrumentos financieros. Y sepa usted que esa es una pregunta obvia de la parte teórica, ¿okay? Poder identificar qué es un instrumento financiero. Un instrumento financiero ya sabemos que es un contrato que da lugar a un activo financiero o un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. Es decir, es un contrato que obliga a unas partes y que por un lado puede convertirse en un activo y por otro lado un pasivo o un instrumento de patrimonio. Puede ser viceversa, puede tener las diferentes presentaciones, pero siempre va a generar ese mismo tipo de operación. Eso ya lo hemos visto. Ahora bien, fíjense que vamos a hablar de instrumentos financieros híbridos. Lo primero es que nosotros conozcamos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra híbrido para aquellos que no tuvieron oportunidad de abordar este tema en su glosario? La idea es que usted ya haya por lo menos entendido que iba a haber esta necesidad dada la lectura superficial que usted le dio a la NIF 9. Entonces fíjense que es un adjetivo, nombre masculino, una primera definición que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. Por ejemplo, maíz híbrido, el mulo es un híbrido entre un caballo y una burra o una yegua y un burro. ¿Ves? Son cosas o son uniones, ¿verdad?, que proceden de un mismo género, pero de especies diferentes. Una segunda definición muy general de diccionario, que es producto de elementos de distintas naturalezas. El parentesco es un estilo arquitectónico de carácter híbrido y gran faustosidad desarrollado en España en el siglo XVI. Es decir, usted le puede dar la connotación a esta palabra que se ajuste al uso que usted vaya a darle. En este caso, ¿verdad? A mí me interesa que nosotros nos quedemos con el hecho de que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. Es decir, nosotros vamos a unir dos instrumentos financieros, pero de especies diferentes. Es decir, uno puede ser pasivo y el otro patrimonio, pero ambos son instrumentos financieros. O sea, el tema del instrumento financiero va a ser, digamos, el género acá en nuestra asignatura y específicamente en este tema de esta unidad que vamos en este tema de la unidad 1 que estamos desarrollando. Un instrumento financiero híbrido, entonces son una forma, ¿verdad? Los instrumentos híbridos son una forma de financiación que combina características de deuda y de capital de acuerdo a unas características determinadas. También podemos decir que son aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero denominado derivado implícito, o sea que está allí, que no puede transferirse de forma independiente y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento híbrido varían en forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente. Y usted dirá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos instrumentos financieros, ¿verdad? Uno es un derivado financiero denominado derivado implícito,
¿verdad? Y uno que no es derivado, pero que ambos pueden moverse en función de diferentes variables que pueden estar afectando, pero que no se pueden transferir de manera separada. Una de las características que usted tiene que tener en cuenta de estos financieros híbridos y de los que a nosotros en el ámbito contable nos interesa son aquellos que no pueden separarse del principal. ¿Por qué? Porque si se pueden separar, entonces simplemente registramos dos instrumentos financieros y punto, y no habría tal hibridad, por decirlo de alguna manera. Esa condición de híbrido nace porque lo derivado no puede separarse de lo principal de manera fiable y de las formas en que contablemente nosotros se nos ha establecido como norma para fijar un criterio sobre una partida determinada. Entonces, estos productos son atractivos tanto para los emisores porque permiten optimizar tu estructura de financiación, dada la flexibilidad de su diseño, como para los inversores que pueden percibirlos como una manera fácil de alcanzar una combinación deseada de términos de rentabilidad y riesgo para un horizonte de inversión. Es decir, que no solo tienen una base que per se ya es un negocio, sino que ella contiene un adicional, un plus, que es ese derivado que se va a mover conforme a ciertas circunstancias. ¿Okay? El mercado de derivados de divisas es uno de los más importantes. Sin embargo, yo quiero decirles que este es otro tema que nosotros comúnmente no vamos a desarrollar en la contabilidad de pyme, o por lo menos, perdón, no es lo que normalmente ocurre. El mercado de derivados de divisas es uno de los más importantes. Al adquirir un producto derivado de estas, los entes económicos que requieren una moneda extranjera en el futuro pueden asegurar el precio al que adquirirán sin verse afectados por las variaciones de los precios de esta, diluyendo así el riesgo del tipo de cambio. O sea que ya sabemos que un riesgo a los que están expuestos los contratos principales, ¿verdad? Es a la devaluación en el tipo de cambio. Los instrumentos híbridos son un tipo de instrumento financiero en donde existe un contrato principal no derivado y un derivado financiero denominado derivado implícito, que no puede ser transferido de manera independiente y cuyo efecto es que algunos de los flujos del efectivo del instrumento híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente. Por ejemplo, bonos referenciados al precio de unas acciones o a la evolución de un índice bursátil, es decir, que esos bonos se adquirieron o se emitieron a un valor, pero se van a mover conforme a otra variable que puede ocasionar ganancias o pérdidas o esas variaciones pueden impactar las estructuras económicas de quienes los adquieren o quienes los emiten. Yo les voy a agregar en el módulo una guía que a mí me pareció súper interesante, la conseguí en la web, así como ustedes investigando, leyendo, ampliando, pero que a mí me parece que es interesantísimo y que es fundamental que ustedes la lean para que, claro, está planteada no desde el punto de vista de contadores, está planteada desde el punto de vista de inversores, pero bueno, no importa que nos pongamos una camisa más grande de la camisa que debemos llevar. Lo importante es que la camisa que usemos no nos quede chica. Entonces yo prefiero pecar por defecto en exceso que porque nos falte información. Entonces a mí me gustaría, y se los digo como una observación relevante, a mí me gustaría que usted tomara el tiempo para que leyera esta guía que yo les voy a dejar colgada también en el módulo y que es esa amarillita que se ve en la presentación que se llama guía, o sea, es una guía informativa de lo que se debe saber de opciones y futuro. Esto nos va a servir para cuando tratemos el tema de warrants y para estos temas de que ya estamos hablando de los derivados. Fíjense que de allí tomé una definición. Dice, los productos derivados son instrumentos financieros. Fíjense que estamos hablando de instrumentos financieros porque al final nuestro objetivo de la unidad es instrumento financiero, cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos denominados activos subyacentes. O sea, que hay un activo subyacente del cual derivan los precios de esos activos. Los subyacentes utilizados pueden ser muy variados. Acciones, cesta de acciones, valores de renta fija,
divisas, tipos de interés, índices bursátiles, materias primas y productos más sofisticados, incluso la inflación y los riesgos crediticios. Es decir, que hay una gama amplia, pero esta guía está redactada de una manera muy sencilla, por eso es que me permito recomendárselas, ¿ok? Entonces, los derivados implícitos, tal como la norma lo establece, dice, un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido, que también incluye un contrato principal no derivado, cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían de forma similar a un derivado considerado de forma independiente. Un derivado implícito provoca que algunos o todos los flujos de efectivo que en otras circunstancias exigiría el contrato se modifiquen de acuerdo a un tipo de interés específico, el precio del instrumento financiero, el precio de una materia prima, un tipo de cambio, un índice de precios, un índice crediticio, siempre que, si se trata de una variable no financiera, no sea específica para una de las partes del contrato. Entonces, fíjense que allí la norma nos plantea de una vez qué es lo que nosotros vamos a llamar derivados implícitos. Entonces, un derivado que está implícito en un contrato principal y que varía. Un derivado adjunto a un instrumento financiero, pero que sea contractualmente transferible de forma independiente o tenga una contraparte distinta a la del instrumento, no será un derivado implícito, sino un instrumento financiero separado. Es una de las aclaratorias que hace la norma, es decir, si yo tengo un derivado a un contrato principal y ese es transferible, ese derivado de ese contrato principal es transferible de manera independiente, ¿verdad? Y tiene una contraparte distinta a la del instrumento principal, no lo voy a registrar como un derivado, sino como un instrumento financiero separado. Porque cuando se da este derivado, el derivado se da cuando las características de la operación no me permiten separar el uno del otro. Porque si los puedo separar, entonces los registro separadamente. Ese es el gran truco o el gran tips de este tema. Cuando una entidad pasa a ser parte de un contrato híbrido, es decir, cuando yo paso a ser parte de un contrato, cuando yo he firmado allí como parte integrante. Cuando una entidad pasa a ser parte de un contrato híbrido con un contrato principal que no es un activo que quede dentro del alcance de esta norma, el párrafo 4.3.3 la obliga a identificar los derivados implícitos, a evaluar si hay que separarlos del contrato principal y en los casos en que se requiera separarlos, a valorarlos al valor razonable en el momento del reconocimiento inicial y posteriormente al valor razonable con cambios en los resultados. Fíjense por qué era importante y por qué sigue siendo importante el tema de estudiar los términos. Porque fíjense que me dice que cuando una entidad pase a formar parte de ese contrato y el contrato principal no sea un activo, ¿verdad? Que quede dentro del alcance. Yo tengo que revisar el alcance de la norma. ¿Qué dijimos nosotros al principio? Que siempre, siempre vamos a revisar y a releer el alcance de una norma. Prevenidos para cuando estemos compartiendo la clase, porque quiero que alguno de ustedes me lea el alcance de la norma, para nosotros saber a qué se referían cuando decían, o usted que está escuchando esta clase, tómese un tiempo, ponga pause, vaya a la norma y revise el alcance para que sepa que un contrato principal que no es un activo que quede dentro del alcance de esta norma. ¿Qué activos no están dentro del alcance de esta norma? Obliga a identificar los derivados implícitos, a evaluar si hay que separarlos del contrato principal y en los casos en que se requiera separarlos, a valorarlos al valor razonable. Ya nosotros aprendimos que era un valor razonable, ¿verdad? Es aquel donde ambas partes están dispuestas a hacer un intercambio libre, sin coacción, ¿verdad? En un mercado que está controlado, o sea, un mercado que es estable, que no es una condición excepcional. Nosotros estudiamos lo que tenía que ver con el valor razonable. Entonces, dice que lo reconozcamos al valor razonable de ese momento y que en la medición posterior lo hagamos al valor razonable con cambio en los resultados. Es decir, que si hay un cambio, el valor razonable con cambio en los resultados, lo único que nos lleva es a buscar ese mismo valor razonable, pero toda variación que ocurra respecto al registro inicial que yo hice, lo reflejaré en el estado de resultado a través de una ganancia o una pérdida en cambio del valor razonable.
Generalmente los distintos derivados implícitos de un contrato híbrido individual se tratan como un único derivado implícito compuesto. No obstante, los derivados implícitos que se clasifiquen como patrimonio neto se contabilizarán separados de los que se clasifiquen como activos o pasivos. Es decir, en una misma operación yo puedo tener un pasivo y patrimonio separados. Además, si un contrato híbrido tiene más de un derivado implícito y estos derivados se relacionan con diferentes exposiciones al riesgo y son fácilmente separables e independientes uno del otro, se contabilizarán cada uno por separado. Puede ser que un contrato principal tenga varios derivados, no necesariamente sea uno. Y si esos son separables, entonces se contabilizarán cada uno por separado. La empresa, volvemos otra vez a lo que siempre vamos a discutir, la empresa reconocerá, valorará, presentará por separado el contrato principal y el derivado implícito cuando se den, ve lo que me está diciendo, la empresa reconocerá, valorará y presentará por separado del contrato principal y el contrato implícito cuando se den simultáneamente las siguientes circunstancias. Me está diciendo en qué momento lo haré de ese modo. A. Las características y riesgos económicos inherentes al derivado implícito no están estrechamente relacionadas con los del contrato principal. B. Un instrumento independiente con las mismas condiciones a las del derivado implícito cumpliría la definición de instrumento derivado. Un instrumento híbrido no se valora por su valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. No funciona así. El derivado implícito se tratará contablemente como un instrumento financiero derivado y el contrato principal se contabilizará según su naturaleza. La evaluación solo se realizará en el momento del reconocimiento inicial, a menos que se haya producido una variación en los términos del contrato que modifiquen de forma significativa los flujos de efectivo que se producirán, en cuyo caso deberá realizarse una evaluación. ¿Qué es el reconocimiento inicial? Es el momento en que yo incorporo esa partida a mis estados financieros. Entonces, en ese momento es que yo voy a hacer la evaluación de cómo voy a hacer ese registro en función de las características que posea el instrumento derivado al que yo me voy a ocupar. Entonces, un instrumento financiero amerita analizar a nivel contable cómo es el comportamiento del producto subyacente y del derivado que lo compone. O sea, ¿qué hay allí? No puedo tomármelo a la ligera, no puedo dar un ejemplo general porque tengo que analizar el caso particular. Por supuesto, haremos una práctica de un par de casos, pero sepa usted que esto es un universo muy amplio y por eso quiero que usted lea la guía que les voy a contar, esa que les estoy comentando, porque la idea es que usted pueda ampliar y saber que estamos hablando de un universo bastante amplio, el que apenas nos da oportunidad de darles un pequeño briefing sobre algunos ejemplos, pero que le pueden aparecer en el mundo real cualquier cantidad de ejemplos, ¿ok? Es de tener muy en cuenta que el producto que es el subyacente del derivado puede ser una materia prima, una divisa, una tasa de interés, un bono, una acción o un índice que se negocia en una bolsa de valores, entre otros. ¿Ok? Ejemplos de instrumentos financieros híbridos. Un ejemplo de contrato híbrido es un instrumento financiero que da al tenedor el derecho de revenderlo al emisor a cambio de un importe en efectivo u otros activos financieros que varía según los cambios en un índice bursátil o de materias primas que pueden aumentar o disminuir. Imagínense que le vendemos unas acciones, pero esas acciones serán convertibles a un precio en que se cotiza una materia prima en el mercado y es una materia prima que va subiendo. Imagínense un precio de un producto que se cotiza y que tiene mucho valor, por ejemplo, el oro, el litio, ¿sí? Entonces, cuando hagamos ese cambio, pues allí estaremos frente a un instrumento financiero híbrido. Ejemplo, a menos que el emisor al efectuar el reconocimiento inicial designe el instrumento vendible como un pasivo financiero a valor razonable con cambios en los resultados, habrá que separar el derivado implícito, es decir, el pago del principal indexado, de acuerdo con el párrafo 4.3.3, porque el contrato principal es un instrumento de deuda según el B432
y el pago principal indexado no está estrechamente relacionado con un instrumento de deuda. Estos son extractos que yo le coloco de la norma que le permiten a usted ver cómo la norma es específica en relación a cómo va a ser los tratamientos o los registros que usted debe hacer en función del instrumento que usted tenga frente a usted en el proceso para reconocer, pues. Como el pago por el principal puede aumentar o disminuir, el derivado implícito es un derivado distinto de la opción cuyo valor esté indexado a una variable subyacente. Lo que me está diciendo es lo mismo que les he venido diciendo, que hay un pago por el principal que puede aumentar o disminuir, y el derivado implícito es un derivado distinto de una opción cuyo valor está indexado a una variable subyacente. Es decir, que pueden haber variaciones tanto en el principal como en el subyacente. Vayamos entonces a los términos en donde hablamos del reconocimiento. La entidad reconocerá instrumentos financieros híbridos según la naturaleza del contrato. Primeramente, donde se es parte y según la naturaleza del contrato principal y del derivado o derivados presentes. Tengamos siempre en cuenta que el derivado o los derivados presentes sí pueden ser contabilizados de manera independiente y los puedo valorar y separar sin que afecte al contrato principal, entonces tengo que hacerlo de manera que yo pueda manejar el principal. No podemos establecer una forma de medición única, pues tendría que revisarse el contenido del contrato. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando vamos a medición, no podemos establecer una línea recta para medir instrumentos financieros híbridos, porque como son híbridos, ¿verdad? Ya decíamos que es la unión de dos elementos de un mismo género, pero que tienen partes separadas. Entonces, no podemos establecer una forma de medición única, pues tendría que revisarse el contenido del contrato. Tengo que siempre revisar el contenido del contrato. Por ejemplo, si el principal es un bono a tasa fija y el derivado son acciones que se cotizan en el mercado, el principal se medirá con el método de interés efectivo y el derivado a valor razonable con cambio en los resultados. Entonces, fíjense que hay unos bonos que se van a convertir en un tiempo determinado en unas acciones que cotizan en un mercado de valores. Pues son cosas que usted dirá, caramba, pero ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que es la combinación de varios elementos. Eso es lo que quiere el programa, que usted escarbe sobre instrumentos financieros que no son los comunes, que si la caja, que si el banco, que si las cuentas por cobrar, eso que nosotros normalmente conocemos, no. Nos vamos a meter a navegar a aguas un poco más profundas y vamos a hablar, fíjense de esto, de un bono que tiene una tasa fija, y el derivado son acciones que se cotizan en un mercado. ¿Cómo pueden estar unidas unas acciones? Imagínense que yo te digo que cuando se complete el plazo del bono, no te voy a dar dinero, sino que te voy a dar el número de acciones que sean comprables con el valor que tengo que reembolsarte. Y si esas acciones suben su valor, tendré menos acciones. Si las acciones bajan su valor, tendré más acciones. Pero si ellas suben su valor con menos acciones, mi inversión será, o sea, mis frutos serán mayores a los que haría si las acciones disminuyen y el número de acciones sería mayor. No sé si esto a lo mejor les parece una suerte de trabalengua lo que les estoy diciendo, pero la idea es que usted pueda saber que son variables que se van a mover de manera separada y que pueden tener un efecto en los estados financieros de manera muy, muy distinta. Entonces, es necesario, urgente, importante, no sé cómo resaltárselo, que usted se siente a leer sobre esto, que no espere que en una clase de 40 minutos, 45 minutos, yo le pueda dar todo lo que tiene que ver con este tema. Usted también tiene que abordar para que podamos tener una clase fluida. Claro, evidentemente, sí, ciertamente nosotros no vamos a llegar a un nivel de análisis, de analizar todos los instrumentos financieros híbridos, pero yo necesito que usted sea capaz de expresar con sus propias palabras qué es un instrumento financiero híbrido y darme un ejemplo, por ejemplo, de un contrato que tenga esas características, ¿ok? Las categorías de pasivos financieros se presentarán en el estado de situación, es decir, ya vamos a la parte que nosotros hemos venido manejando y que tiene que ver con la forma y el modo en que debo presentar y revelar. Seguimos hablando de pasivos financieros y ya sabíamos que estos se presentan en el estado de situación y se revelan notas revelatorias
que son las mismas que hemos venido manejando en el tema 1, en el tema 2, y ahora las reafirmamos en el tema 3. Y usted me dirá, profesor, ¿y eso irá para el examen? Obviamente, si yo la he refrescado en el 1, en el 2 y en el 3, ¿cuáles serían entonces las normas para la presentación y la revelación de instrumentos financieros, las básicas? Entonces usted me va a decir, bases de medición utilizadas para instrumentos, categorías de activos y pasivos, baja en cuenta, ignoración de activos como garantía, incumplimiento y otras infracciones de préstamos por pagar, partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Y de esta forma, entonces nosotros poder darle el recorrido completo. Entonces fíjense que nosotros hemos hecho en esta clase, ¿verdad? Un recorrido general por lo que son instrumentos financieros híbridos, porque no nos pide el programa que nosotros ahondemos a hacer una clase de inversión, ¿no? Porque este tipo de instrumentos son más dados hacia la parte de inversiones, pues. Pero sí nos pide, ¿verdad?, que nosotros hablemos, como dice el enunciado del tema, identificar, medir, registrar, presentar y revelar instrumentos financieros híbridos, que son pasivos y que son patrimonio, así como los juicios profesionales relacionados con los bonos convertibles, es decir, como si yo pudiera convertir, ¿verdad? ¿De dónde o en qué casos me pide el programa que yo dé ejemplos de esto? Me dice los juicios profesionales esenciales relacionados con bonos convertibles. ¿Bonos convertibles en qué? En acciones para que puedan ser combinación de instrumentos financieros híbridos, pasivo y patrimonio. Entonces usted va a pasar de tener pasivos a tener cuentas de patrimonio relacionadas con bonos convertibles. ¿Ok? Básicamente hoy hemos tratado ese tema. Por otro lado, quería enseñarles, voy a dejar de compartir pantalla para compartir el otro documento que les decía que estaba muy bueno. Vamos a ver, desde la reunión. Ya va. Dejar de compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, pero ahora quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Este documento. Este documento es el que le estoy comentando. Voy a ponerlo un poquito más grande para que usted pueda ver. Fíjense que esta guía, ¿verdad?, explica, ¿verdad?, las formas básicas. Esto es digamos, un material que usted puede encontrar en la web, que no vaya a pensar que es que yo lo diseñé ni nada por el estilo. Esto está hecho, ¿verdad?, este, para, digamos, para formar personas en las partes básicas relativas a los contratos futuros y a este tipo de contratos. Entonces, fíjense que les muestro un poco qué contiene. Nos habla de qué son los derivados y qué tipos podemos encontrar, para qué sirven, qué es un contrato futuro, qué son las opciones, qué debemos de tener en cuenta a la hora de invertir. Es decir, como les decía, esta es una guía más orientada hacia la inversión que hacia la parte contable. Pero es que no hay un contador que pueda tomar una decisión correcta si no investiga la naturaleza de los asuntos que tiene a bien registrar. Entonces me interesa que usted lo lea un poco para que se ubique y podamos me encantaría que alguno de ustedes pudiera ilustrarnos con un pequeño resumen sobre este material. Son 61 páginas, ciertamente, pero hay también unas cuantas que son nada más de dibujitos y cosas, pero fíjense que aquí nos habla, por ejemplo, qué son productos derivados y qué tipos podemos encontrar. Los productos derivados son instrumentos financieros. Aquí está el kick que nos hace a nosotros, y yo se los colocaba allá en las presentaciones. Son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos denominados activos subyacentes. Los subyacentes utilizados pueden ser variados: acciones, cesta de acciones, valores de renta fija, tipos de interés, materias primas, es decir, pero ¿qué se esconde detrás de esta definición? Ve lo que dice aquí. El kit de la cuestión radica en la forma en que se deriva el precio y en la naturaleza de la transacción que da lugar a este instrumento. Es decir, cómo y cuándo se lleva a cabo el intercambio del activo por su valor o precio en dinero.
Entonces, me interesa que usted se lea este material y que usted pueda, digamos, incrementar sus conocimientos en relación con eh, lo que son los instrumentos financieros híbridos, ¿ok? Eh, por mi parte, ¿verdad? Doy por cerrada esta sesión del día de hoy y ceso de grabar. Les colgaré en anuncios este material, escúchenlo, reflexionen, lean la guía y entonces nos vemos en la próxima clase para compartir, ¿verdad?, sobre este tema tan interesante.